Bien, buenos días chicos, chicas. Entonces vamos a continuar con la materia de anatomía. Vamos a hablar hoy aparato reproductor femenino y masculino. Con eso acabamos la materia. ¿Ya? En cuanto a tu pregunta sobre lo que retiene la orina, las personas mayores, bueno, habría que ver el sexo, ¿no? Varía dependiendo si es hombre o mujer, ¿ya? Sin embargo, lo que puede afectar en ambos casos es el hecho de que ellos ya pierden control de ciertas funciones, ¿no? Como por ejemplo el de sentir las ganas de orinar. Entonces, ellos ya a veces pierden eso debido a que por la edad se ha ido atrofiando los centros de control que tenemos para eso, y entonces ellos ya no pueden controlar esa función. Eso sí es a nivel neurológico. Es lo que afectaría en ambos casos. Peor si tienen enfermedades como diabetes, por ejemplo, que dañan más rápidamente la parte de los nervios, y por lo tanto así ellos no pueden percibir cuando está llena su vejiga, ni tampoco controlarla, ¿no? Ahora, según el sexo, en el caso del hombre, si es que no ha sido operado de próstata, ya hay lo que se llama orina por rebosamiento. Significa que la vejiga se hincha tanto que de a poquito, aunque sea de a gotitas, va saliendo la orina, aun cuando el paciente no tenga ganas de orinar, ¿no? Ya, a veces incluso, cuando tiene este problema, después de orinar, ya sigue todavía goteando, y eso hace que pareciese que ellos no pudiesen controlar, ¿no? Entonces va a seguir goteando un buen rato todavía. Ya, en el caso de la mujer, se puede ver a la pérdida del tono muscular del piso pélvico, que es el que soporta a la grasita que les mencionaba ayer, que es la que soporta a su vez a la vejiga. Ya este piso se va debilitando, ya principalmente porque ya no produce buenas cantidades de estrógeno, y eso hace que la vejiga
se descienda, significa se baje un poco. Al bajarse, va a alterarse el trígono, que es el que les mostraba ayer, que sirve para controlar justamente esta función, y entonces aparece la incontinencia. ¿Ya? A veces en el sexo femenino, no solamente pues es la vejiga la que se desciende, a veces también el recto o el útero, ¿ya? Trayendo problemas de diferentes tipos, ¿no? Y eso es por pérdida del tono muscular, principalmente en mujeres que no han tenido mucha actividad física en la vida o han tenido muchos partos, ¿no? En eso se suele ver ese problema, ¿ya? Eso es lo más común, ¿ya? Después hay otras causas que pueden traer este problema, ¿no? Como cánceres, ¿ya? Diabetes, pacientes que forman mucha orina y no pueden controlarla, ¿ya? Lesiones de la uretra por infecciones, golpes, bueno, una gran lista de causas, ¿no? Pero esas son las más comunes. Y la principal es justamente lo que decía, la pérdida del control nervioso, ¿ya? Ya por la edad van perdiendo esa capacidad porque sus centros también ya van atrofiándose, ya los centros de control. En este caso, para la orina, se encuentran en la médula espinal, ¿ya? Bueno, entonces, no sé si responde tu pregunta, Madeline, pero si quieres puedes ampliarla en base a qué dudas has tenido, ¿ya? Bueno, entonces, hoy día vamos a ver cuál sea el aparato reproductor femenino y masculino. Y empezaremos con el femenino. Ya, el femenino se va a dividir para su estudio en dos partes. Genitales internos y genitales externos. Los genitales internos son el útero, que es este órgano que está aquí en el gráfico, que lo estoy haciendo resaltar con verde. Ese es el útero. ¿Ya? Las dos trompas de falopio, que en este caso solamente vemos una, la izquierda, y la vemos allá al fondo. Ya después la vamos a ver completita. Ya esa es la trompa de falopio. Luego, los dos ovarios, que son también lo que vemos aquí al fondo en amarillo. Y por último, la vagina, que es esta estructura de acá. ¿Ya? Entonces, esos serían los genitales internos. Los genitales externos serían el monte de Venus, que es esta zona, ya la vamos a hablar ahorita, monte Venus, los labios mayores, que aquí vemos solamente uno, el del lado izquierdo, y la vulva, que es esta zona de acá. ¿Ya? Bien, esos serían los genitales externos. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cada uno. Empezaremos con los genitales internos y empezaremos con el útero. Ya, el útero es un órgano de tipo muscular, ya, o hueco, que se encuentra en la cavidad pélvica, ya ligeramente apoyado sobre la vejiga. Aquí lo vemos. Primero, el útero está formado por tres capas. Ya, la capa interna, que es la que en el gráfico vemos con un colorcito más rojito, más rosado, más fuerte, si ustedes quieren, ¿no? Esta capa de acá, esa capa se llama endometrio. Es la capa que se desprende de la menstruación y sale y vuelve a crecer una nueva al otro mes. O sea, todos los meses, cuando no hay embarazo, se sale. Esa es la menstruación. Y vuelve a crecer una nueva capa. Ya, el endometrio. Luego la siguiente capa es la capa muscular, que es la más gruesa, que es toda esta capa de acá, ¿no? Todo esto de acá.
Entonces, esa es la capa muscular. Se le llama miometrio. Ya, no se olviden que cuando es músculo siempre usa la palabra miometrio. Ya, es la capa que trabaja durante el trabajo de parto para que salga el niño. Y la última capa, la externa, que solamente se ve acá, no sé si se ve al otro lado, que sería la capa más superficial, ¿no? Es delgadita, ya. Aquí se la ve, por ejemplo, miren, blanquita, ahí, ¿no? Se le llama perimetrio, es el perimetrio, la capa más externa. Esas serían las capas del útero, ya así está formado. Ahora, en cuanto a sus partes, tiene las siguientes partes. La parte más superior, esta zona de acá, todo eso sería el fondo uterino, ¿ya? Entonces, ese es el fondo uterino, fondo uterino. Luego, aquí hacia abajo tenemos esta zona, como ven, más estrecha, aunque se hace angosto en ese punto. Ya, a eso se le llama el istmo. ¿Ya? Ese es el istmo uterino. ¿Ya? Ahora, lo que queda entre el istmo uterino y el fondo, ¿ya? O sea, toda esta zona de acá, del medio, entre ambos, sería el cuerpo uterino. ¿Ya? Todo eso sería el cuerpo uterino. Y por debajo del istmo, toda esta otra estructura sería el cuello uterino, ¿ya? Entonces, el útero tiene un fondo uterino, el de arriba, el cuerpo uterino, la zona mayor, el istmo uterino, que es la zona más angosta, y el cuello uterino, ¿ya? A su vez, el cuello uterino va a tener las siguientes partes. Tiene una porción, ¿ya? Esta porción que es intravaginal, ¿ya? Y la otra es la porción pélvica, esta de acá, la que está dentro, ¿ya? Y la que está aquí brotando hacia la vagina, la intravaginal, también se suele llamar el hocico de Tenca. Ahora, el útero, en su interior, tiene un espacio, que es el espacio intrauterino, ¿no? Este espacio, de forma triangular más o menos, ¿no? Es el espacio intrauterino. Ya, en la parte inferior donde está el istmo, esta parte es un orificio que normalmente está cerrado. El dibujo lo están mostrando abiertito, pero normalmente eso está cerrado. Es el orificio cervical interno. ¿Ya? Y el de aquí abajo es el orificio cervical externo. ¿Ya? Y entre ambos es el conducto cervical. ¿Ya? Entonces esta parte, el conducto cervical, ya pertenece al cuello uterino, o también llamado cervix. ¿Ya? Esta es la zona donde han escuchado hablar los famosos cánceres de cuello uterino, y lo que es el Papa Nicolau, se toma la muestra justamente de acá, ¿ya? De ese orificio y sus alrededores, ¿no? De ahí tomamos la muestra para hacer famoso Papa Nicolau. Bien, eso sería el útero, nada más. Veremos ahora las trompas. Ya, las trompas de falopio, entonces son dos estructuras de tipo tubular, muscular, ya que se encuentran a ambos lados del útero dentro de la cavidad pélvica. Ya, son estas estructuras que ven acá. Esta es uno y esta es otra, ¿no? Son las dos trompas. ¿Ya? Bien, estas trompas tienen las siguientes partes. Primero, esta parte de acá, donde, como ven, hay como unos deditos, son huesitos de carne, ¿ya? Y se mueven, a ver, así, ¿no? Así. Eso es para hacer que el óvulo, que salga el ovario, entre ahí adentro. Esto está como barriendo, ustedes quieren el ovario, haciendo eso, para meter el óvulo ahí adentro. Esas estructuras
se llaman fimbrías, son las fimbrías. Luego viene una porción que es ancha, como una trompeta, que es la parte más ancha, más abierta, sería el infundíbulo, ¿ya? Luego reduce su ancho, pero su pared se va a volver más delgada, ¿ya? De tal manera que en esta porción, que es hasta acá, todo esto, toda esta zona, ya, la pared como es más delgada, se vuelve, podemos decir, casi transparente, ¿ya? Entonces, esta zona, cuando uno lo ve, es casi transparente, y de ahí su nombre de ampolla. Entonces, ese sería la ampolla, ¿ya? Luego, se vuelve más angosto, la pared se vuelve también más gruesa y deja de ser semitransparente, ya esa zona se le llama el istmo, que sería esta porción de acá, que es la porción más angosta de la trompa, ¿ya? El istmo tubárico. ¿Ya? Y nos falta una porción que no la vemos ahí, ya, se fue el audio un ratito. Bien, nos falta una porción que es la porción intrauterina. Esa se ve en esta otra imagen. ¿Ya? Entonces vean, aquí tenemos las fimbrías, la porción del infundíbulo, la parte más ancha, lo que sería la ampolla, que aquí si ustedes ven, nos está mostrando incluso cómo es delgadita la pared en estas zonas, ¿ya? Entonces todo eso sería la ampolla, ¿no? Luego viene el istmo, que sería desde acá, hasta donde desaparece en el útero, ¿ya? Y esta porción, que sería la que ingresa dentro del útero, es la porción uterina, ¿ya? Entonces serían las porciones de la trompa, ¿no? Las fimbrías, infundíbulo, ampolla, istmo y porción uterina, ¿ya? No hay más que hablar de las trompas, ¿ya? En las famosas ligaduras, que han escuchado hablar, ¿no? Las ligaduras de trompa, ¿ya? Lo único que hacemos es agarrar en la porción ampular y aquí o la amarramos sin cortarla o la cortamos y la amarramos. También se le pone unos anillitos de goma, se puede poner grapas, se los puede utilizar con el bisturí. Bueno, hay varias técnicas quirúrgicas. La idea es que se pierda la continuidad de la trompa, ¿no? O sea, que no haya continuidad. Nada más, así se evita el embarazo, ¿ya? Bien, esas serían las trompas. Vámonos a los ovarios. ¿Alguna pregunta? Bien, vámonos entonces a los ovarios. Ya los ovarios son dos estructuras en forma de aceituna, ya, o sea, así pequeñitas, no son muy grandes los ovarios. Su color normalmente es rosado y a veces puede tener una estructura que se llama cuerpo amarillo, que a veces incluso alcanza un buen tamaño y que se parece a ese sebo amarillo que se ve a veces cuando hacen churrasco, ese amarillo, sí, ese tonito suele tener a veces, ¿ya? Bien, en la imagen lo ven blanca, pero el ovario no es blanco, ¿ya? Es, cuando digo rosadito, y a veces puede estar amarillento. Cuando lo ponen formol es blanco, de repente por eso la han pintado así, ¿no? Entonces es esta estructura, es una estructura sólida, que en su interior encontramos los folículos, ¿ya? Los folículos son las estructuras donde se forman los óvulos. Aproximadamente cada ovario puede tener de 2.000 a 10.000 folículos. Es bien variable esa cantidad, ¿ya? Esos folículos son microscópicos. Sin embargo,
una vez, perdón, al mes van a madurar 10 folículos, pero de un solo ovario, porque se turnan, ¿no? Un mes uno, un mes el otro. Entonces, cuando van madurando los folículos, van creciendo. De esos 10, uno solo consigue alcanzar el tamaño y la madurez necesaria para reventar y liberar su óvulo, ¿ya? A ese folículo más grande, que es el que va a reventar, le llamamos folículo de Graf, ¿ya? Y es ese que lo está apuntando con la flecha. Ya los otros que estaban creciendo, porque les he dicho que 10 son los que hacen eso, los otros, como no consiguen la madurez necesaria, se empiezan a atrofiar. Que serían estos otros más pequeñitos que ven por ahí. ¿Ya? Ahora, este grande, cuando revienta, libera a su óvulo. El óvulo va a ir por la trompa, pero ni bien sale el óvulo, ese mismo folículo se va a transformar en lo que nos muestran acá, que se llama el cuerpo amarillo. ¿Ya? Entonces, en un ovario real, nunca vamos a encontrar el folículo de Graf y el cuerpo amarillo al mismo tiempo, porque el folículo de Graf es el que se convierte en el cuerpo amarillo. Aquí por didáctica lo han puesto. Y el cuerpo amarillo, entonces, es donde el folículo que liberó al óvulo va a ir creciendo, y si hay embarazo, va a crecer mucho más. Es el que produce las hormonas que mantienen el embarazo. Si es que no ha habido embarazo, se va a empezar a atrofiar y van a empezar a formar esta masa blanca que se ve al medio, que se llama cuerpo albicans, que significa también cuerpo blanco, ¿ya? Que es lo que van atrofiándose todos los folículos y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces eso sería el ovario. Lo que nos falta ver del ovario es que lo sujeta en su lugar, ¿no? El ovario está sujeto en su posición. A ver. Ya, por ligamentos, ¿ya? Son 3 ligamentos los que lo van a sujetar en su posición. El primero, el ligamento uterovárico, este que ven ahí, ¿ya? También llamado ligamento propio del ovario, ¿ya? Uterovárico o ligamento propio del ovario, ¿ya? Este otro de acá atrás, que ven que viene acá, es el infundíbulo pélvico, ¿ya? Pero también se le llama suspensorio del ovario, infundíbulo pélvico o suspensorio del ovario. Y el tercero sería este amarillo que ven acá, que también soporta a la trompa, que se le llama mesoovario, ¿ya? Mesovario. Bien, esos serían los ligamentos del ovario, y con eso terminamos lo que es los ovarios. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos toca ver ahora la vagina. ¿Ya? La vagina es un órgano muscular de tipo tubular, ¿ya? Que tiene como partes el conducto vaginal, bien, que sería todo este conducto desde acá, desde la entrada, todo ese conducto hasta el fondo, ¿no? El conducto vaginal. Y al fondo, donde se une con el útero, hay unos repliegues que les llamamos fondos de saco vaginales. Tenemos el fondo de saco vaginal anterior, esa entradita que ven ahí, el fondo de saco posterior, que sería esta entrada que ven, que viene hasta acá, hasta detrás del útero. Ese es el fondo de saco posterior. Y a los lados están los fondos de saco laterales, ¿ya? Solamente eso, la vagina. No hay más que hablar de ella. Bien, vamos a ver ahora lo que son los genitales externos. Ya, el primer genital externo es el monte de Venus. Esta estructura es una acumulación de grasa que se encuentra en la parte anterior del pubis. Ya, esto que ven
es el cartílago del pubis, la sínfisis del pubis, ¿ya? Y lo que ven delante de él, esa grasita, es lo que se llama el monte de Venus, ¿ya? El monte de Venus es toda esta zona levantada, que ven ahí, ¿no? Como ven, se levanta, ¿no? Entonces, todo eso es el monte Venus. Internamente, la grasa que hay ahí es una grasa que se llama grasa parda. De grasa parda. ¿Vale? Si no ves la imagen, es porque tu señal está fallando. Para eso, andate a tus datos, cortar los datos y volverle a dar otra vez los datos. ¿Ya? Tiene que con eso arrancar. Si no arranca, salite de acá del Zoom y volvete a entrar. ¿Ya? Eso es por la que la señal está fallando así. Me avisas cómo te va. ¿Ya? Bien. Entonces, como les decía, esa acumulación de grasa sería lo que es el monte de Venus. ¿Ya? Es una grasa más espesa que el resto del cuerpo. ¿Ya? Es una grasa que nosotros llamamos grasa parda. La grasa parda solamente se encuentra en ciertas partes del cuerpo. Son las palmas de las manos, en la planta de los pies y en esta región en la mujer. En el hombre no hay esta grasa parda en esta zona. ¿Ya? Entonces, el monte Venus es esa grasita y ese es el levantamiento que se ve en esa zona. ¿Ya? Por si acaso. Lo que pasa es que, aunque parece chiste, pero cuando uno habla del monte Venus, siempre la gente piensa que nos estamos refiriendo a lo que es las vellosidades de ahí, porque la gente pues tiende a confundir la palabra monte con selva, ¿no? La palabra monte significa elevado, no significa que esté lleno de plantas, solamente que aquí a veces hacemos eso, ¿no? Entonces, porque como hay vellosidades ahí, por eso creen que le llamamos monte, ¿no? Pero es por lo que es levantado. ¿Ya? En esta imagen, toda esta zona elevada que ven sería el monte Venus. Y esa grasita va a abarcar toda esta zona, así. ¿Ya? Bien, ese sería entonces el monte Venus. Lo siguiente serían los labios mayores. Los labios mayores son dos repliegues de piel con tejido celular subcutáneo en su interior y unas estructuras llamadas cuerpos bulbocavernosos. ¿Ya? Entonces, serían esta estructura que ven que viene hasta acá, ¿ya? Todo esto, ¿ya? Es un repliegue de piel sobrelevado a ambos lados, como pueden ver, ¿ya? Eso sería lo que son los labios mayores, ¿ya? Empiezan, arriba en el monte de Venus, en esta zona, como ven, y termina la parte posterior en este triángulo que le llamamos periné. ¿Ya? El periné es ese triángulo que les he dibujado ahí, que sería la zona entre el ano y la sección genital. ¿Ya? Bien, como decía, en su interior tienen unas estructuras llamadas cuerpos bulbocavernosos, que lo vamos a dibujar cuando hable del clítoris, ¿ya? Y en la parte más posterior, en esta zona, unas glándulas llamadas glándulas de Bartolini, que también lo vamos a ver después. Bien, entonces lo que queda entre los dos labios mayores, estas estructuras, todo esto que queda entre los labios mayores, se llama vulva. ¿Ya? Es la vulva. La vulva vamos a tener dentro de lo que son los genitales los siguientes órganos. ¿Ya? Primero, el clítoris, que es este de acá, que ahorita lo vamos a hablar un poquito más. Los labios menores, estas dos estructuras a los lados, labios menores, y el introito vaginal, que es la entrada a la vagina. Entonces hablaremos primero del clítoris. ¿Ya? El clítoris es un órgano
de tipo eréctil formado por una estructura llamada cuerpos bulbocavernosos. Son las estructuras que internamente avanzan así. ¿Ya? Se los va a dibujar. Sube por acá y de ahí baja e ingresa dentro de los labios mayores. Así, ¿no? Entonces, en parte, por eso decía que los labios mayores están formados por esas estructuras que están dentro de los labios mayores. Entonces, el clítoris es todo eso, no es solamente lo que se ve por afuera. ¿Ya? En algunas mujeres puede estar más brotado, otros menos brotado. Eso también es variable, ¿ya? De una mujer a otra. Ahora, la parte externa visible tiene las siguientes partes. ¿Ya? Esta puntita que sobresale es el glande. Esta piel que los recubre, ¿no? Como un capuchón alrededor, ¿ya? Se llama prepucio. ¿Ya? Lo que va por dentro es el cuerpo del clítoris, incluido los cuerpos cavernosos que veíamos. Y el último detalle que me faltaría, no lo puedo mostrar ahí porque es bien pequeñito, y ni ampliando se nota. Es un repliegue de piel que sube acá más o menos, en ese punto, ¿ya? Algo parecido al frenillo que está debajo de la lengua. Debajo de la lengua hay una telita delgadita que se llama frenillo. Igualito, aquí hay lo mismo y también se llama igual, ¿ya? Es el frenillo del clítoris, ¿ya? Bien, eso sería el clítoris. Los labios menores son dos repliegues de mucosa, que serían este de acá, uno, ¿ya? Y este otro, ¿no? Estos repliegues de mucosa nacen o empiezan en lo que es el prepucio del clítoris y de ahí bajan y se terminan uniendo en la parte inferior, formando esta porción de acá que se le llama infundíbulo vaginal, ya a esta zonita de acá. Algunos le llaman también la horquilla vaginal, ¿ya? Los labios menores son estructuras que pueden variar enormemente de forma, ¿ya? Es tal vez la parte que más varía de una mujer a otra. Puede haber labios menores cortitos que apenas se ven, o sea, unos repliegues chiquititos así, ahí abajo, que apenas se notan. En algunas mujeres pueden ser más protuberantes, más largos, ¿ya? O pueden ser incluso de forma diferente, así, con entradas, salidas, ¿no? Varía bastante, ¿ya? Eso es lo que son los labios menores. Y por último, estaría el introito vaginal, que es la entrada a la vagina, ¿ya? Este orificio que entraría a la vagina. Entonces, la vagina, fíjense, es un órgano genital interno, no es externo. Lo que es externo es el introito vaginal, que es la entrada a la vagina. ¿Ya? El introito vaginal se encuentra recubierto por mucosa, que es estos repliegues, justamente por eso lo he dibujado este círculo más grande, porque es el tamaño de la vagina, y esto que ustedes ven aquí es el himen, que es un repliegue de mucosa. ¿Ya? Ese himen puede tener una amplia variedad de formas, ¿ya? En mujeres, tanto que han tenido o no han tenido relaciones sexuales, ¿ya? Aquí tenemos algunas imágenes, digo algunas porque pueden ser muchas más, de diferentes formas de clítoris. ¿Ya? El primero, por ejemplo, este anular, ya es joven, el orificio es circular, puede ser más pequeño o mucho más grande, también variable desde el nacimiento. Este otro tabicado, que solamente está dividiendo en los dos, pero puede ser tabicado dividiendo en 4, diagonal, echado en diferentes formas. Y los piriformes son los que tienen varios orificios. Pero pueden haber muchas otras formas, con formas semilunares, etc. ¿Ya? Ahora, estos hímenes son hímenes de mujeres que no han tenido relaciones sexuales.
cuando tienen por primera vez relación sexual, en la mayoría hay un desgarro, de tal manera que esto se rompe o esto se rompe y el himen puede quedar como vimos en la anterior imagen, ya acá como este, ¿no? Sin embargo, también, y eso hay que entenderlo, en la actualidad no siempre el himen se desgarra en la primera relación sexual. Hay muchas mujeres que nacen con el himen así, como este, ¿ya? Y no significa que hayan tenido relaciones sexuales, o a veces tienen himenes como este anular, un poquito más grandes, de tal manera que cuando tienen su primera relación sexual tampoco se rompen. ¿Ya? Entonces pueden haber mujeres que sin haber tenido relaciones sexuales, el himen no está roto, pero tampoco se desgarra al tener relaciones sexuales. ¿Ya? Bueno, y también otras cosas como golpes puede desgarrar el himen. ¿Ya? Entonces, eso está claro porque con eso de los mitos de la virginidad y otro han generado antes mucho sufrimiento a las mujeres sin motivo, ya que muchas mujeres no van a sangrar en su primer relación sexual. Ya, una mayoría sí, pero va a haber algunas que no. Pues más de repente a unas ni les va a doler porque el himen ya viene, ya podemos decir, más amplio o como si se haya desgarrado de nacimiento. Bien. Bueno, se va a cortar en la siguiente, entramos y bien entre, si tienen pregunta, escríbenla en el chat para que yo mientras voy acomodando, ya les puedo ir resolviendo la pregunta. ¿Ya? Y de ahí hablamos del aparato reproductor masculino. Bien, vámonos yendo a la otra.